Vamos a aprender. Hola, Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha Hola, ido? hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Entonces, alguien que me diga por qué es importante aprender conversión de medidas, que es el tema que vamos a ver en esta sesión. Pienso, profe, que empezamos con el metro y no vamos a medir por metros, vamos a medir por centímetros. Pero hay Sí. moldes muy pequeños donde tenemos que decir centímetro o medio centímetro o decímetros o milímetros. Pienso que es lo importante. Saber que un centímetro tiene, creo yo, 10 milímetros. Entonces, a veces necesitamos solamente dos, como el caso de las billeteras. Entonces, yo no Sí. sabía cuando las billeteras me dio duro, porque yo decía, pero ella, ¿por qué dice que un centímetro y luego que 10 milímetros? ¿Cómo es esto? Así que al fin la cogí. No sé si dice así. Esas serían equivalencias, porque cuando yo estoy midiendo en milímetros, lo puedo pasar más fácilmente a centímetros y a metros, ¿cierto? Entonces serían equivalencias, pero conversión estamos pasando de una unidad de medida a otra. Y los centímetros, los milímetros son parte del metro, ¿cierto? Es más que todo porque cuando nosotros hacemos moldes, nosotros lo medimos con el metro, ¿cierto? Los moldes se miden con el metro y entonces a veces nos dan medidas que están en centímetros, coma milímetros, ¿cierto? Y cuando yo multiplico, o sea, busco el área de la base por la altura de un cuadrado o de un rectángulo, entonces me da un resultado en centímetros cuadrados. Cuando yo voy a tener centímetros cuadrados y necesito saber cuánta es la cantidad de material que se me va a consumir un producto, yo no lo puedo dejar en centímetro cuadrado porque yo no compro las telas, los sintéticos o cualquier textil, sea seda o todo ese textil que viene por rollos que lo compramos por metros, yo no puedo mantener las medidas en centímetros cuadrados porque serían medidas muy grandes y además en el comercio no se manejan así. Entonces yo tengo que saber cómo convertir esos centímetros cuadrados a metros o esos centímetros cuadrados a centímetros. En el caso del cuero, también los moldes me dan en centímetros cuadrados y yo los tengo que pasar a decímetros cuadrados. En pulgadas, más que todo, conseguimos son los herrajes. Los herrajes, usted consigue herrajes de pulgada y cuarto, pulgada y media, pulgada y dos, tres cuartos, 2 pulgadas, pero es muy bueno uno saber a qué equivalen esa medida en pulgadas, porque a veces pues hay peleterías donde las manejan en pulgadas y otras peleterías donde las manejan en metros. Entonces es complicado si vos vas, es que en metros, perdón, en centímetros, si vos vas con la idea de, ay, yo necesito un herraje de 2 pulgadas, y entonces el de la peletería se queda de 2 pulgadas, ¿y cuántos son 2 pulgadas? De pronto no conoce porque allá la manejan en centímetros. Entonces es bueno uno saber a qué equivalen 2 pulgadas para salir de un embrollo así. O a veces uno va con la medida en centímetros y en la peletería la manejan en pulgadas, entonces uno no sabe de qué le están hablando. Entonces uno dice, ay, fue mamá, yo pedí una hebilla de 5 centímetros y el señor no sabe cuántas pulgadas son. Entonces, si yo tampoco sé, también nos enredamos. Entonces, es mejor cuando nosotros tenemos un manejo de un tema, nos podemos desenvolver muy bien. Es como, por ejemplo, cuando yo conozco el cambre, yo voy por el cambre. Entonces, en la peletería no manejan el nombre del cambre. Entonces, si uno sabe que técnicamente se llama Politex, entonces uno sabe, bueno, dame Politex, y no sabe que le están dando lo mismo. Pero si usted va y le dice, ah, necesito cambre, y el señor dice, no, yo no tengo de eso. Tengo Politex, entonces usted como no sabe que se llama Politex, entonces dice, ah, no me sirve, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces,
es muy bueno uno conocer esos términos, tanto el popular como el técnico, ¿sí? En las peleterías casi no manejan los términos técnicos. Listo. Chicos, bueno, yo creo que ya di suficiente tiempo, hay 11 personas, voy a llamar a lista antes de proseguir. Ana María Tamayo vino. No, bueno. Claudia Mercedes Muñoz. Ay, no, esto no se Profe, ve. yo, buenas tardes. Sí, Eso, listo. Claudia Mercedes Muñoz, se me perdió. yo, Claudia Mercedes, ¿de dónde sos vos? de acá, de Medellín. De Medellín, bueno. Profe, yo estudié con usted las billeteras. ¿Cómo así que ya no acuerda de mí? No, qué tristeza. Qué tristeza, ¿cierto? Es que ese accidente me dejó como, yo no sé, como de otro planeta era. Elizabeth Agudelo. Elizabeth sí vino. Tampoco. Gloria Orozco. Yo sí la vi por ahí. Presente. Lady Catalina Meneses. Tampoco vino. Mallory Lorena Viloria. Presente. Marelvis Estela Presente. Vides. Sí, Mallory, ¿cierto? Sí, Marelvis. señora. Mallory. Mallory, sí. Ahora estoy preguntando por Marelvis Estela Vides. No. Bueno. Margarita María Montoya. María Filomena Vélez. María Nelcy Barrientos. Maricel Palomino. ¿Quién? ¿Quién me dijo presente? María Nelcy Barrientos. María Nelcy Barrientos, listo. María Jimena Garzón. Maricel Palomino. Marisol Ballesteros. Presente, profesora. Marlene Leal. María Livia Rueda. Marta Patricia Torres. Mary Jennifer Vargas. Nidia de Jesús Jiménez. Presente, profe. Nidia. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señora. Paola Andrea Listo, profe. Forero. Gracias. Paola Presente, Andrea Forero. profe. Presente. Sara Patricia Trujillo. Presente, profe. Walter Antonio Orjuela. Y Wendy Cecilia Perdomo. Aló, ¿me escuchan? Hola. 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 Bueno, sí, había mucho Bueno, silencio. Pensé que me, había mucho silencio. sí, había mucho silencio y pensé que me había desconectado yo. Bueno, muchachos. Entonces tengo aquí registrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y aquí me registran 11. ¿Quién? Sí, registran 11. Sí. Paola Andrea Forero. Donde está el muñequito no aparecen los nombres. Sí.
¿Quién faltará? ¿Quién lo contestó? Claudia Mercedes, sí. Gloria Irma, sí. Lina Isabel Arroyave. Profe, yo. Lina, pero yo no te tengo aquí en este grupo. Profe, usted me dio permiso de quedarme. Ah, listo. Sí. María Nelcy Barrientos, ya. Marisol Ballesteros, ya. Nidia Jiménez, Paula Andrea Barrios y Sara Patricia. Bueno, entonces muchachos, nosotros tenemos entendido que un metro, vamos a ver un metro, este es un metro, ¿cierto? El metro está dividido por centímetros, que es el cajoncito más grande, ¿cierto? Y ese centímetro está dividido en 10 rayitas, que son los milímetros, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un molde, que el molde es, supongamos que es así, de un bolso de pinza, ¿sí? Este es un molde. Entonces, nosotros vamos a tomar la medida de la altura y del ancho, ¿sí? Esta, que no es parte del molde, que nosotros lo vamos a cortar, o si es medio molde, o si tiene una curva, o si es triangular, siempre se va a medir como si fuera un cuadrado o un rectángulo. Siempre va a tener altura y largo, perdón, ancho y largo. Entonces, si yo tengo esta medida en centímetros y tengo esta medida en centímetros, ¿cuál es el área de ese cuadrado? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? Es un lado por el otro lado. Y si un lado es en centímetros, por el otro que es en centímetros, el área me va a dar en centímetros cuadrados. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Ay, profe, eso está para recordar desde... Sí, señora. Pero es indispensable. Por ejemplo, usted va a la carnicería, al Fruver, y usted dice, señor, ¿cuánto vale un banano? Le dicen, el banano vale 200 pesos. Y el gajo. Pues el gajo tiene 9 bananos, haga la cuenta. Usted hace ahí mismo la cuenta y sabe cuánto le vale el gajo, ¿cierto? Sí, 9 por 2. Pero lo que usted está haciendo realmente es una regla de 3. Usted dice, si un banano cuesta 200, 9, ¿cuánto cuestan? Pero usted no se pone a analizar toda esa cuenta de 3 así, esa regla de 3 por, pues, minuciosamente. Lo hace mental. La hace mental. Entonces nosotros nos acostumbramos a hacer mental esa regla de 3, pero cuando nosotros ya vamos a sentarnos a sacar la ficha técnica de un producto de... Se está entrecortando, se dañó la comunicación. No se escucha. pues, perdón, la ficha de consumo de un producto. No se escuchó, Después de sacar los profesora. moldes, hola, aló, aló. Pero Aló. todavía tengo internet. Hola, aló. Ahí me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ahí, señora. sí, casi. Sí, señora. Profe. Ya voy. Espérate. Es que se me fue la pantalla. Ya no las veo.
Bueno. Ahora me escuchan bien. Hola. Sí, profe. Se le escucha. Sí, sí. Listo. Sí, señora. Listo. Entonces, espérate. ¿Ustedes me están viendo? Sí. Sí, Listo. señora. Bueno. Entonces íbamos acá. Entonces nosotros nos acostumbramos a utilizar la regla de 3 sin sentarnos a analizarla mucho. Entonces ya cuando estemos sacando los moldes, cuando estemos haciendo la ficha de consumo, tenemos que analizar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces por eso vamos a hacer un recorderis así rapidito de conversión de medidas y regla de 3, ¿cierto? Entonces miren, ya sabemos que el área que vamos a utilizar siempre es lado por lado, o sea, el largo por el ancho de la cartulina, sea de la medida que sea. Si es un círculo, entonces medimos el ancho y medimos la altura, perdón, el largo y el ancho y lo multiplicamos. Lo otro entra como si fuera un cuadrado o un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen hasta aquí? Si yo tengo más o menos, ¿qué es esto? ¿Cierto? Una piel. Una baqueta. Ujú. Esa es una baqueta, pero cuando yo voy a comprar el cuero, no me venden la baqueta. La baqueta se la venden a los tapiceros, que son los que manejan pieles tan grandes. Entonces, esas baquetas siempre son en unos calibres diferentes a los que nos sirven a nosotros como marroquineros, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a comprar, me venden la mitad de una baqueta, que se llama una hoja. Yo debo saber también hacia dónde estira el cuero, el sentido de estiramiento. ¿Por qué debo saber el sentido de estiramiento? Porque según el sentido de estiramiento yo ubico la pieza. Entonces, en la medida que nosotros vamos sacando los moldes, debemos ir mostrando con las flechitas hacia dónde es el sentido de estiramiento para que cuando otra persona diferente a nosotros vaya a cortar esa pieza, sepa cómo la ubica dentro de la piel o dentro del sintético. ¿Sí? ¿Para dónde estira la hoja de cuero? Hacia donde la vaca engorda, hacia la barriga. Ella crece, el animal crece hacia acá, pero engorda hacia acá. Crece hacia la cola y la cabeza, pero engorda hacia los lados. Y hacia acá, hacia donde engorda, es hacia donde estira. Ah, pero es que yo conozco cueros que estira para todos los lados. Sí, hay cueros que estiran para todos los lados, pero siempre va a haber un lugar para donde estira más. Y ese es el ancho de la hoja de cuero. Y es hacia donde el animal engorda. Bueno, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y si yo tengo aquí 1 metro de sintético, el sintético viene hacia este lado de 1,40 y hacia este lado por metros, supongamos que este tiene 1 metro. ¿Hacia dónde estira el sintético? ¿Hacia dónde estira? A lo ancho, ¿cierto? Hacia el 1,40. Exacto. Entonces, si yo voy a hacer un bolso y yo compro 1 metro, pero resulta que la correa es de 1,50, porque es una bandolera, es para cargar atravesado. Entonces la puedo cortar así. Si la Sí, corto en sí este se puede No, sentido, se ¿qué cortar. debería, pasa? Sí se debería puede cortar en seco, porque así estira mucho. Exacto. Si la corto así, se me estira. La tengo que cortar en Ya este sentido. trastorno. Entonces es una cosa que yo tengo que tener en cuenta
cuando yo voy a comprar los materiales, cuánto es lo menos de material que puedo comprar. Y eso me lo determina el molde más alto, el que tenga más medida, perdón, más largo, el que tenga más medida en el largo. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro lo de las medidas por eso, por la consecución de materiales, por la ficha de consumo, por la ubicación de las piezas. Tenemos que saber muy bien ese tema. Si yo voy a aprender a sacar moldes. Aquí, por ejemplo, en la hoja de cuero, ¿hacia dónde tengo que cortar una correa? De la cabeza a la cola. De la cabeza a la cola. Si la corto así, también se me estira. Entonces, ¿cuáles son las piezas que corto así? En sentido contrario, los vivos, los ribetes, porque yo necesito que esos me estiren para que queden bien armadito y quede bien armadito el bolso. Bueno, entonces vamos a mirar, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ficha de consumo y resulta que el total del forro me dio 5.490 centímetros cuadrados. ¿Cómo hago yo para convertir esos centímetros cuadrados a metros? Porque yo necesito hacer la cuenta para ir a comprar los insumos al centro, a las peleterías. Dividido por 2. Divide por 2, ¿por qué? Ay, no, no divido, multiplico porque necesito saber, es al cuadrado, o sea que es 2 veces 5.490, ¿cierto? No, no Tampoco, señora, no multiplico. no. Ahí tenemos que plantear una regla de 3. Entonces yo digo, Pues miro ¿miro qué? miro de cuánto, pues más o menos, voy a la peletería, ¿cierto? Sí. Y pues allá me ofrecen ciertas telas, supongamos. O bueno, o el cuero, lo que vamos a comprar. Entonces, digamos, me venden de 1.50 por 1.20. Sí. Entonces, dependiendo de esa medida, yo puedo sacar cuántos metros más o menos necesito de lo que ellos me están ofreciendo, pero primero tendría que ver la tela o lo que ellos venden. Entonces lo que yo no quiero es que nos vamos con un más o menos en la cabeza, sino que cuando vamos a salir a comprar los insumos yo tengo que tener claro. Supongamos que ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuánto es? Si hacia acá tiene 140 centímetros y hacia acá tiene 1 metro. ¿Cómo hago yo para sacar el área de ese rectángulo? Multiplicándolo. 1 por 140 ¿Y qué multiplico? por 1. ¿Cómo? 1.40 por 1. Sí Yo puedo sumaría, multiplicar centímetros y metros. 140% se multiplicaría. Exacto, tengo que convertir estos metros, este metro, lo tengo que convertir en centímetros para que me quede igual a este. O convierto este en metros para que me quede igual a este, para poder multiplicar centímetros por centímetros o metros por metros. Entonces yo tengo que multiplicar 140 centímetros por 100 centímetros, que es 1 metro. Entonces, como nos enseñaron por allá en primaria, cuando nos enseñaron a multiplicar por decimales, simplemente el área es igual, coloco el mismo número, 140, y le aumento los ceros, 1 y 2 ceros. Y centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el área de 1 metro de sintético o de seda que midan 1,40 de ancho y tenga 1 metro, o sea, 1 metro de sintético de seda tiene 14.000 centímetros cuadrados. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Cómo me miden el cuero? El cuero lo miden 1 decímetro. Pero vamos a hablar primero qué son los decímetros. Yo tengo aquí un cuadrito que es 1 decímetro. Ese decímetro tiene por este lado 10 centímetros.
¿cierto? 10 centímetros, supongamos que hay 10. Y por este lado tiene 10. ¿Sí? Entonces, si por aquí mide 10 centímetros y por aquí mide 10 centímetros, ¿cuál es el área de ese cuadrito? 100 centímetros. Exacto. 10 centímetros por 10 centímetros. Esto me da 10 por 10, coloco el 10 y le coloco el 0 adicional. Y centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, el área de este cuadrito, que es un decímetro, es 100 centímetros. Entonces yo puedo decir que un decímetro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. ¿Por qué un decímetro cuadrado? Porque un decímetro es igual a 10 centímetros y un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces 1 por 1 da 1. Decímetros por decímetros me da decímetros cuadrados. Entonces yo tengo que saber esto, me lo aprendo, y esto me lo aprendo. Por ejemplo, una hoja de cartulina. Una hoja de cartulina que nosotros también manejamos la cartulina para las guías de doblez, mide 70 centímetros por Por 100 100. centímetros. ¿Cuánto es el área de la cartulina? Mis brazos casi se seca. Ujú. 7000. 70 y le agrego 2 ceros. 7000 falta uno centímetros cuadrados. Entonces, miren, ¿quién tiene el micrófono abierto? Se oye mucho ruido de un niño. Ujú. Entonces, miren que dependiendo de la medida de la pieza, depende el área. Asimismo, cuando saque los moldes, también van a depender de las medidas. Entonces, si este es un decímetro, ¿cómo nos miden el cuero? Entonces cogen la piel, pues la hoja y empiezan a, a medir los decímetros, ¿cierto? Para saber cuántos decímetros tiene esa hoja. Para los que quedan adentro de la piel, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero este que le falta un pedacito, este que le falta otro pedacito, este le falta, a este, si aquí metemos otro decímetro también le falta y a este. Entonces empiezan a analizar. Este pedacito que le falta a este, puede ser este pedacito de acá, ¿cierto? Este tiene como la mitad y este también, entonces estos dos pueden ser un decímetro. Y este va con este, ¿cierto? Este, no, de pronto por aquí arriba hayan más. Entonces así van aproximando. De hecho, ya en este momento hay unas, pues hace mucho tiempo hay máquinas que miden exactamente los pedazos de cuero y las hojas. Por eso son, pues podemos tener más confianza, son más exactas. Entonces, pero es importante que nosotros sepamos, porque también cuando nosotros vamos a ir a comprar y no compramos una hoja, sino que compramos un pedazo, ese pedazo no lo miden ¿en qué no miden ese pedazo? Decímetros. No lo miden en pies. Generalmente cuando compramos pedazos no lo miden en pies. ¿Por qué? Porque para el peletero es más rentable venderme los pedazos en pies, no en decímetros. Y ellos tienen un cuadradito donde definen cuál es el pie y empiezan a medirlo con eso, ¿cierto? Bueno, acá en Barranquilla no lo venden es por decímetro. Ah, bueno, Siempre ya que por lo he allá. comprado es por decímetro. Allá son muy queridos, sí señora, porque aquí no lo venden en pies y nos sale un poquito más costoso. Bueno, entonces, ahora volvemos acá. Si yo tengo 5.490 centímetros cuadrados, ¿qué quiere decir eso? Que de este metro, yo tengo aquí el ancho de la tela, tiene 140 cuadritos. O sea, 140 centímetros.
Pero este cuadrito es 1 centímetro cuadrado, mientras que todos los 140 centímetros por 1 centímetro de ancho es 1 centímetro lineal. Este es 1 centímetro lineal y el cuadrito solo es 1 centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo 5.490 centímetros cuadrados, entonces tengo 140 aquí y otros 140 Llamo Wilson para invitarme a salir. y otros 140 y Ah, otros yo dije que salía después 140 de las 6. y otros 140 hasta que sumen los Ah, que me 5.490. llamaba. Más que no, yo no- Cierren ¿Sí los me hago entender? micrófonos, por favor, porque no se escucha. ¿Sí me hago entender qué es decir estos 5.490? Entonces yo tengo que plantear una regla de 3. Yo tengo que decir, si 1 metro de tela equivalen a 14.000 Baje el papelito de arriba, centímetros profe, que no se ve. cuadrados. ¿Cómo? Baje el papelito que tiene arriba que no se ve. A Eso, este. ese. Entonces yo digo, ahí, si 1 metro equivale a 14.000 centímetros cuadrados, lo que estoy buscando, 5.490 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros son? Ustedes sí saben resolver esa regla de 3, ¿cierto? Se multiplica así y se divide así, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Entonces yo digo, 5.490 centímetros cuadrados por 1 metro dividido 14.000 centímetros cuadrados, cancelo centímetros y multiplico 5.490 por 1 y divido por 14.000. ¿Cuánto me da eso? ¿Mm? Nadie tiene una calculadora a la mano. $5.490 por 1 dividido 14.000. Esto me da 0,39. ¿Qué? ¿0,39 qué? Centímetros. No, metros, que fue lo único que nos quedó acá. Porque los centímetros cuadrados se cancelaron con centímetros cuadrados. Metros. ¿Cómo hago yo para pasar esto a centímetros? Multiplicar por 100. ¿Y por qué multiplico por 100? Para que el metro tiene 100 centímetros, entonces ahí está dando en metros, multiplico por 100 para saber la cantidad de centímetros. Pero realmente lo que yo estoy haciendo es haciendo una regla de 3. Entonces yo digo, si 1 metro tiene 100 centímetros, 0,3921 metros, ¿cuántos centímetros son? Entonces multiplico y divido. Entonces yo digo 0,3921 metros por 100 centímetros dividido 1 metro. Entonces cancelo metros y multiplico acá. Entonces, como nos enseñaron, este punto lo corro 2 ceros, estos 2 ceros corro 2 unidades. Entonces me da 39,21. Sí tenías razón en lo que decías, pero tenemos que hacernos conscientes de que estamos utilizando la regla de 3. Y para Sí, lo que pasa es que yo en la inicial de una vez convertí el metro en los 100 centímetros, o sea, como para que me salieran de una de los 100, los metros. Pero a veces, si uno no lo hace paso a paso, se puede enredar de pronto. Supongamos, yo tengo una pieza que mide
37 centímetros de largo y mide 20 centímetros de ancho. Es en cuero. No es, esto era sintético, pero este ya es en cuero. Entonces, la pieza mide eso. La parte más larga mide 37 y la parte más ancha mide 20. ¿Cómo hago yo para hacer esa operación? Para saber cuánto es en decímetros cuadrados. Primero hallo el área, ¿cierto? Que es multiplicar este por este. 37 centímetros por 20 centímetros. Eso me da 740. 740 Ajá. centímetros, ¿qué? Cuadrados. Cuadrados, ¿cierto? Pero entonces yo lo necesito en decímetros porque esto es cuero, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para pasar esos centímetros cuadrados a cuero, a decímetros cuadrados? A decímetros. Por mí. Ahí, ¿sí ve? Ahí es donde yo tengo que plantear la regla de 3. Entonces yo digo, ahorita vimos. Divido los 740 en 10, ¿sería? Mira, ahorita vimos que el área de un decímetro cuadrado es 10 por 10 y el área son 100 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo aquí centímetros cuadrados y centímetros cuadrados. Y lo necesito en decímetros, en decímetros. Entonces aquí tenemos que un decímetro es igual a 100 centímetros cuadrados. Entonces yo digo, si un decímetro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados, 740 centímetros cuadrados, ¿cuántos decímetros son? Entonces multiplico y divido, ¿cierto? Te digo 740 centímetros cuadrados por un decímetro cuadrado dividido 100 centímetros cuadrados. Entonces, 740 por 1 dividido 100, ¿cuánto da eso? 7.4. Decímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, para convertir centímetro cuadrado a decímetro cuadrado, divido por 100. Para convertir centímetros cuadrados en metros, divido por 14.000, si la tela es de 1,40. Para convertir metros en centímetro cuadrado, multiplico por 100. ¿Sí? ¿Comprendido eso? ¿Alguna duda hasta acá? Está duro, profe, porque yo me pego contando 2 gallinas amarradas. No, pero eso es de hacer ejercicio. Y yo les tengo ahí un tallercito para que me lo hagan. Unos 2 o 3 ejercicios y ya quedan listas. ¿Sí? ¿Cuánto mide una pulgada? En centímetros. 2.5 centímetros. Sí, 2,54. Un poquitico más de 5. Entonces, supongamos que yo voy a comprar un herraje. Los herrajes vienen en pulgada, en 3/4 de pulgada, en media pulgada, en 1/4 de pulgada, en 2 pulgadas, en 1 1/4, en 1 1/2, en 1 3/4. Entonces yo tengo que saber y llevar la medida. Sí, generalmente la de 2 pulgadas mide 5 centímetros y la de 1 pulgada mide 2,5, ¿cierto? Eso lo redondean porque 2,54, eso sería 2 pulgadas, serían 5,08. Y ese 0,8 es un poquito menos de 1 milímetro, ¿sí? ¿Y cuánto mide un pie?
recuerdan? Entonces, 1 pulgada, Eso me toca hacer un básico de... 2.54 centímetros. Y un pie mide 30.48 centímetros. Estas medidas, ¿nosotros para qué las utilizamos? Porque es que son medidas americanas. Nosotros aquí utilizamos el metro, los centímetros, los milímetros. Los americanos son los que utilizan pulgada y pie. Nosotros no los debíamos utilizar, pero a nosotros nos los venden así. Entonces nosotros nos tenemos que acomodar. En pie, a veces nos miden el cuero. Y en pulgada, casi todos los herrajes están en pulgadas. Eso lo tenemos que tener claro para el momento en que nosotros vamos a ir a comprar. ¿Sí? Bueno, ustedes sí se acuerdan que yo les dije que trajéramos hojitas hoy y lápiz. ¿Mm? ¿Sí recuerdan? Se les olvidó. Sí, profe, sí. Se les olvidó. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos No, usted nos dijo. Ah, sí les dije, bueno. Entonces, miren, nosotros para empezar a hacer moldes, primero hacemos un boceto. El boceto es plasmar en un dibujo el bolso que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, nosotros lo hacemos en perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica nos permite ver 3 caras del producto. Y es la perspectiva que más se acerca a la realidad. Nosotros lo trabajamos a escala. ¿Qué escalas trabajamos? Cuando el bolso es medianito, trabajamos en escala de 1 en 2. Cuando el bolso es muy grande, trabajamos en escala de 1 en 3. Y cuando decimos que es escala de 1 a 1, es porque tiene las medidas exactamente iguales. Cuando decimos que está en escala de 1 a 2, es que cada medida la divido por 2. La altura del bolso la divido por 2. El largo del bolso lo divido por 2. El ancho del bolso lo divido por 2. Igual en los bolsillos, igual en los herrajes. Todo lo voy dividiendo por 2 para que me quede lo más cerquita a la realidad. Y en escala de 1 en 3 es cuando el bolso es muy grande. Entonces, en una hoja no me va a salir. Y me queda más o menos así chiquitico, como una foto. Entonces, lo primero que nosotros plasmamos en la hoja es la línea de horizonte. Recuerdan que en la última clase nosotros vimos lo que eran líneas paralelas, líneas perpendiculares. ¿Sí se acuerdan? En la presentación están. Entonces, Profe, sí las vimos. entonces esta es una línea de horizonte. La línea de horizonte es sobre la que plasmamos, sobre la que vamos a hacer todo el dibujo. La línea de horizonte es como la línea de los ojos. El mejor ejemplo que hay para entender la línea de horizonte es el mar. Cuando ustedes se han ido al mar, pueden darse cuenta que si usted se sienta o si usted está de pie, la línea de horizonte es la línea donde se junta el mar con el cielo, pero esa línea siempre está a la altura de sus ojos. Esa es la línea de horizonte. La que siempre está a la altura de los ojos. Si usted se sube a un morro, si usted se sube en un banco, si usted se sienta, si usted se acuesta, si usted está de pie, esa línea siempre va a estar donde se junta el mar con el cielo, siempre va a estar a la altura de los ojos. ¿Sí? Entonces, para empezar a hacer el boceto, nosotros tomamos y trazamos una perpendicular a la línea de horizonte. La perpendicular es la línea que cae formando un ángulo de 90 grados
sobre otra línea. Entonces, si voy a formar una perpendicular con la línea de horizonte, simplemente coloco la escuadra con la línea de horizonte bien pegadita a este lado, porque este es el ángulo de 90 grados. Entonces, trazo una línea perpendicular, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es un cubo en el isométrico. El isométrico se caracteriza porque está a 30 grados de la línea de horizonte, por un lado y por el otro. Porque la perspectiva caballera está a 90 grados el frente y el otro está a unos grados que exactamente no sé cuáles son. Pero la línea, pero ¿qué? El cubo en perspectiva isométrica está a 30 grados. Entonces, para yo trazar un ángulo de 30 grados, simplemente por este lado de la escuadra, que aquí es donde tengo los 30 grados, yo la puedo poner así o la puedo poner así. Siempre va a tener 30 grados. Entonces, coloco la escuadra bien cerquita a la perpendicular, entre la perpendicular y la línea de horizonte, y trazo una línea. ¿Sí? Entonces ya sé que aquí hay un ángulo de 30 grados. Profe, porfa, ¿qué fue lo que dijo del cubo? Y dijo la línea perpendicular y luego necesitamos hacer un cubo. Sí, vamos a hacer un cubo. Para yo sacar la línea de 30 grados a este lado, simplemente volteo la escuadra. Y por el otro lado, la apoyo sobre la línea de horizonte y trazo la línea. ¿Por qué hice esta línea más chiquita y esta línea más grande? Porque este es el frente del bolso y este es el lateral y esta es la altura. ¿Sí? Si el bolso tiene 6 centímetros y tiene 20 centímetros, no, tiene 6, 15 y 20. Se me embolató mi lápiz. Aquí está. Entonces yo lo voy a sacar de 6 centímetros, de 15, no, de 20 y de 15. Y lo voy a hacer en escala de 1 en 2. Entonces, ¿qué hago? Esta medida que es de 6 en la realidad, la dejo de 3, que es la mitad. 6 dividido 2, 3. Entonces marco 1, 2, 3 centímetros. ¿Sí? Y trazo. Esta que es de 20. Entonces, 20 dividido 2, 10. Y trazo. Marco pues los 10. Y esta que es de 15. 15 dividido 2, 7.5. 7.5. Ya me quedó. El del otro grupo no me cabía y este me quedó demasiado chiquito. Entonces ya tengo el ancho del bolso, el largo del bolso y el alto del bolso. ¿Cierto? Entonces voy a hacer el cubo. Ahora, esta línea que voy a trazar acá debe ser paralela a esta. Y esta que voy a trazar acá debe ser paralela a esta. ¿Cómo hago yo para que sean paralelas? ¿Se acuerdan que dijimos que líneas paralelas son líneas que no se juntan nunca? Entonces, si yo la hago un poquito torcida, esta sigue derecho y esta se me va a cruzar por allá, quién sabe dónde. Entonces, para que sean bien paralelas, yo puedo hacer un truquito. Coloco una regla sobre la línea de horizonte, ¿sí? Sobre la línea de horizonte y coloco ahí la escuadra y la deslizo hasta que llegue al punto. Cuando llega al punto del ancho, sin que se me muevan, trazo, ¿cierto? Y para trazar esta, simplemente volteo la escuadra y la deslizo. Y cuando llego aquí, al punto, trazo, ¿cierto? Ahora, esta línea que necesito trazar acá debe ser paralela a esta. Y esta línea que necesito trazar acá debe ser paralela a esta, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que sean paralelas? Entonces, Vuelvo y uso la regla en la línea. en esta línea, porque si esta
es perpendicular a la línea de horizonte, esta, si yo la continuara, debería ser perpendicular a la línea de horizonte. Entonces, si yo voy a hacer esta, aquí, así. Así, y vamos a hacer así hicimos el ángulo de 30 grados, ¿cierto? Si yo la traigo aquí, 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 miren que en esta forma ya me queda sobre esta línea, ¿sí? Ahí me queda sobre la línea. Y si yo la deslizo hacia allá, hasta que llegue a este punto, me va a quedar con el ángulo de 30 grados, ahí. Y para hacerla a este lado, hago lo mismo, la traigo para acá, ahí, y la deslizo hasta que llegue al punto de la medida, aquí. Y luego necesito hacer una aquí, entonces la puedo seguir deslizando hasta que llegue a donde se me unen estas dos líneas, que es el vértice, y la trazo. Ahora me falta la de aquí, que es perpendicular, paralela a esta. Entonces, igual, como esta la saqué sobre esta línea y la traje hasta acá, entonces la deslizo hasta que llegue a este punto. Entonces, si ven que ahí está el cubo. Sobre ese cubo empezamos a hacer el dibujo del bolso. Lo que pasa es que el bolso lo dibuja con lápiz, pero si yo trabajo aquí con lápiz, ustedes no lo alcanzan a ver. Por eso no puedo borrar porque uso marcadores. Entonces ya, ¿yo qué hago? Para hacer el bolso, entonces yo borraría estas líneas que sobran y dejo el cubito solo. Trazo aquí, donde es el empate, ¿cierto? Busco el centro. Busco el centro. Este tiene 10, entonces el centro son 5. ¿Sí? Las chapetas de la boca del bolso hacia abajo no deben tener una distancia mayor de 2 centímetros, menor de 2 centímetros, ni mayor de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo dejo menos de 2, pongámosle 2.5, debe tener una distancia menor de 2.5, ni mayor de 3. Si yo la dejo muy cerquita de acá, le dejo menos de los 2.5, cuando yo vaya a pasar la costura, la máquina para pasar costura por acá, me va a estorbar esa chapeta. Y si yo la dejo más abajo de 3 centímetros, la dejo por acá, yo voy pinchada por ahí con el bolso y esto aquí arriba se me va a volver un zurrullo. Se va o descolgar para adelante o descolgar para adentro y se va a ver muy feo. Entonces, sobre todo en los bolsos que el cuero no tiene mucha estructura. ¿Sí me hago entender? Entonces son especificaciones técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para el momento de ubicar los herrajes. Ahora, yo busco el centro de la pieza. Para saber ese centro viene aquí, ¿cierto? Este es el centro de la pieza. Y cuando yo voy a ubicar dónde van las chapetas para poner las correas, deben tener una separación, la una de la otra, de 18 a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la distancia que nosotros tenemos entre la espalda y el cuerpo, la parte de delantera, la espalda y la parte delantera. Entonces, para que no sea, si la hago de menos de 18 centímetros, no me cabe el brazo, es un bolso que me estorba, no me siento cómodo con él, entonces son problemas de calidad que me lo van a devolver. Y si yo la hago más grande de los 20 centímetros, entonces una correa por acá y otra correa acá, ellas van a caer y se acercan a 20, entonces todo esto se me va a arrugar. Y si ese no es el efecto que yo quiero que se vea,
pues el bolso va a perder estética. ¿Sí me hago entender esa parte? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Oigo, los escucho. Profe, como rico volver a repetir la distancia de la boca abajo 2 centímetros, del borde 3 No, centímetros. sí, exacto. No mayor de 2.5 ni menor de 3. Ajá. Y se mide la mitad Ni del mayor de bolso, o 3. sea, del frente del bolso se mide la mitad y la distancia no debe ser mayor de 18 centímetros. Sí. Debe ser entre 18 a 20. Ni mayor de 20 ni menor de 18. Ajá, bueno. Entonces, si Profesora, yo tengo disculpe, ¿me puede repetir el punto de los centímetros de la colgadera? O sea, el primer punto. de 18 a 20 centímetros. Entonces, si yo tengo la mitad de la pieza acá y la voy a dejar de 18, entonces mido 9 para acá y 9 para acá. Sí, No, la 9 y otra. 9. Si yo la voy a dejar de No, 20, entonces el mido otro 10 y punto. 10. Ah, el de 2.5, que no sea Ese, sí, sí, menos ese. de la boca hacia abajo, que no sea menor a 2.5 ni mayor a 3. ¿Y ese 18 a dónde va? A la mitad. Supongamos que bueno, los 2.5 están a esta altura. Los 2.5 están a esta altura, ¿cierto? Y yo voy a hacer la chapeta de 3 centímetros. Entonces, yo mido 9 centímetros y medio aquí. Y mido 9 centímetros y medio acá, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer la chapeta. Y la chapeta, este punto es la mitad de la chapeta. Entonces la chapeta tiene 2.5 de ancho porque tiene una hebilla de 2.5. Entonces yo mido 2.5, o sea, del centro, o sea, de aquí, del centro del molde a este punto hay 9, porque son 18 de separación. Hay 9. Y para yo medir los 1.25 del ancho de la chapeta, entonces lo mido del centro hacia acá y del centro hacia acá. Que el punto donde va la correa quede en la mitad de la chapeta. Entonces ya yo ubico y aquí va la chapeta. Y aquí va la argolla. Entonces yo dibujo la media argolla donde va a salir la correa. Y aquí igual. ¿Sí? Entonces ya ubicando ese punto, ya lo tengo que dejar ahí en el molde patrón, donde se van a colocar las piezas en el tamaño normal que va todo, porque ese me va a servir también de guía de armado y de marcador. Y ya sé que de ahí salen las correas. Luego, esta es la boca, entonces el bolso me va a hacer una pinza aquí, pero aquí no, aquí me va a hacer una curvita. Ya cuando yo esté haciéndolo con lápiz, entonces ya voy borrando lo que me sobra. Hago una curvita. Pero mire que la curva me queda más adentro que donde se cruzan las líneas, entonces yo saco de acá una línea tangente. ¿Sí se acuerdan cuál es la línea tangente? La que toca la curva en un solo punto. Entonces yo lo saco de aquí, la línea, haciendo una tangente acá. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda aquí una línea curva y la línea tangente es la que toca en un solo punto esa curva y saco la tangente acá, ¿cierto? Aquí no, porque aquí no, yo después tengo que borrar esta línea para poder visualizar el bolso.
¿cierto? Bueno, ¿qué más hago ahí? Voy a hacer el falso interno. El falso interno generalmente es a 4 centímetros, entonces mido la mitad de 4, 2 centímetros. Y trazo una línea paralela a esta, ¿cierto? Que sea paralela. Y una línea paralela a esta. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Porque si yo estoy ubicada a este lado, yo lo estoy viendo hacia allá. Y aquí viene igual la misma curvita de aquí. Y ese sería el falso interno. Si el bolso lleva portacierre y cremallera, entonces otra línea para la cremallera, digamos que viene hasta acá. Y aquí viene el cierre. Y aquí viene otra vez la cremallera. ¿Sí? Y estas son las chapetas. Y esta es la argolla. Y de aquí saldrían las correas. En la medida que yo voy haciendo el bolso, voy borrando. Como está la correa no me va a dejar ver esto, entonces esto lo borro. Y eso me va dando la sensación de volumen. Y como esta correa en la parte de atrás, yo no puedo dejar una sola correa adelante, también va en la parte de atrás. Entonces, y allá no alcanzo a ver la chapeta, entonces simplemente la correa. Y como es la de atrás, entonces la de adelante me la va a tapar un pedacito. ¿Sí? Pero por ahora, bueno, por ahora, muchachos, yo les voy a pasar otra vez las presentaciones de la primera clase para que repasen. La presentación de la segunda sesión que hoy vimos empatada la primera con la segunda sesión, la segunda con la tercera. Y un taller de unos ejercicios de conversión de medidas para que ustedes lo desarrollen y me lo envíen al correo. Y la tercera sesión es del cubo en el isométrico. Entonces, ahí van unas medidas y ustedes la van a hacer. Unas que son en escala de 1 en 1, otras que son en escala de 1 en 2 y otras que son en escala de 1 en 3. Entonces, ustedes simplemente no tienen que hacer el bolso, solo el cubo. Las líneas donde se cruzan con la altura, el largo y el ancho. Y me van a anotar las cotas. ¿Cuáles son las cotas? La cota es la medida. La cota es la medida de aquí a acá. Y se pone con la medida real. 20. La cota de acá es esta, hasta aquí. Y se pone la medida real. Y la cota de la altura es este, hasta aquí. Y se pone con la medida real. Listo. Lo acotan. Entonces, ya aprendiendo nosotros a manejar esas tres cositas, lo que son la conversión de medidas a centímetros, de centímetro cuadrado a metro, de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado, y hacer los cubos. Para la próxima clase vamos a necesitar cartulina, porque ya vamos a empezar a hacer el modelaje del bolso. Yo les muestro y les mando también el boceto del bolso. Ya ustedes más adelante hacen el boceto y me lo envían. Y vamos a empezar a hacer el molde patrón. Listo, a partir del molde patrón, entonces ya más adelante empezamos a despiezar. Pero lo primero es hacer el molde patrón, luego se despieza y después hacemos el prototipo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Se fueron, no lo escucho. Sí, señora. Ah, bueno, muchachos. Sí, profe, Que Dios los bendiga. Sí.
Profe, disculpe, una pregunta. Yo soy Sara Trujillo. En las presentaciones, yo no figura mi correo. A mí no me ha llegado ninguna presentación. Permítame un segundito, yo miro. Es que habían unos correos Ajá. que me estaban rebotando. Ah, ya. Sara Trujillo. Sara Trujillo Palacio @gmail.com. Sí, señora, Sara Trujillo Palacio @gmail.com. Está bien escrito. ¿Y entonces por qué no le ha llegado? No me ha llegado. Entonces ahora que la profe dijo que las presentaciones, me asusté. Yo, ay, a mí no me ha llegado eso. Estoy atrasada entonces. Por eso las voy a volver a mandar y las voy a mandar. Usted está en WhatsApp, ¿cierto? Sí, profe. Ya todos están en el WhatsApp. Sí, profe. Sí, profe. Uno que me rebota mucho es Vives Marelvis. Me rebota horrible y Marelvis no vino para preguntarle. Bueno, yo voy a volver a mandar las presentaciones, tanto por Bueno, correo profe, como muchas gracias. por WhatsApp. Y el Sí, taller también. profe. Bueno, muchachos, Muchas gracias, que Dios los profe. bendiga. Gracias. Gracias, profe, que esté muy bien. Feliz noche. Igualmente. Gracias, niño. Hasta luego. Feliz noche, que Hasta luego, descanse. profesora. Muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes por asistir.